Gloria a Dios, que el Señor te bendiga. Estamos entrando a la cuarta parte de este pequeño estudio que tenemos con respecto a el libro de los Proverbios en su capítulo 6, versículo 6. Aleluya, que nos enseña la palabra de Dios a cómo nosotros debemos aprender o de dónde nosotros debemos extraer sabiduría o de quién o de qué. Ahí la palabra de Dios nos enseña a nosotros maravillosas cosas, con grandes, podríamos decir grandes pero pequeños ejemplos. Gloria a Dios, porque Dios es tan maravilloso con nosotros. Y el libro de que estamos estudiando, que dice la palabra de Dios: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Este versículo nos enseña, aleluya, y hemos ya aprendido una de las características de las hormigas, ¿verdad? Que son incansables. Esto lo vimos en los capítulos anteriores, ¿verdad? Ahorita estamos entrando a la cuarta parte y entraremos ya a la otra característica de las hormigas. Así que si tú no lo has visto, puedes verlo en estas miniseries, podríamos decirlo, de estas enseñanzas que vamos a estar llevando a cabo. Así que si tú estás interesado, puedes verlos y podemos aprender, ¿verdad? Porque aprendemos cada día nuevas cosas de parte de Dios. Así que la segunda característica de las hormigas, ¿verdad? La primera dijimos que son incansables, y la segunda, que vamos a partir de ahora, dice que son sabias, ¿verdad? Nosotros podemos aprender la sabiduría de un insecto tan pequeño, un insecto tan diminuto que se llama hormiga, ¿verdad? Estas hormigas dice que tienen mucha sabiduría y nos dan ese ejemplo. Dios nos pone ese ejemplo a nosotros tan grandes, ¿verdad? Pero que somos faltos de sabiduría. En cambio, Dios dice que puso a un insecto diminuto para que nosotros aprendamos de ese insecto, que aprendamos a ser sabios como este insecto, este animalito tan pequeño que nuestros ojos no son capaces de poder ver a simple vista, ¿verdad? Sino que tendríamos que acercarnos, nuestros ojos, acercarlos a la tierra para poder encontrar una hormiga o para poder encontrar un hormiguero. En la selva es más fácil, pero en una ciudad donde nosotros podemos o quisiéramos ver eso, es un poquito complicado, pero para que nosotros aprendamos sabiduría, dice que tenemos que ir a la hormiga. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, ¿verdad? Y nos habla a nosotros, no le habla a nadie más, sino que a nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros muchas veces somos faltos de sabiduría, porque tenemos el pensamiento de ese animal perezoso, ¿verdad? Es una comparación, como decimos muchas veces, pesada, porque la palabra de Dios nos habla a nosotros con amor, pero nos pone ejemplos que a veces nos lastiman. ¿Por qué? Porque nos dice la verdad, y la verdad a nosotros muchas veces nos ofende. Ahora, muchas veces a nosotros nos agrada cuando el Señor nos dice, ¿verdad? Por ahí leemos un versículo y dice que Él te va a bendecir. Claro, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, pero cuando Él viene a corregirnos a nosotros, porque Él conoce todo de nosotros y sabe que estamos actuando o nos estamos conduciendo por el mal camino o por el camino equivocado, entonces Él viene y nos corrige y nos dice: ve allá, busca esa hormiguita y aprende de ella. Él nos dice a nosotros: mira, si tú estás en tu casa sentado sin qué hacer, acostado frente a ese televisor, frente a ese teléfono, frente a la tablet, frente a tu laptop o lo que tú quieras en todo el día, y no piensas en hacer nada, dice que así vendrá tu calamidad, a ti, porque no estás buscando estar ocupado, no estás buscando sabiduría, no estás preparándote para lo que viene, porque ciertamente no debemos de afanarnos, pero tenemos que estar preparados. Así que esta hormiga dice que prepara en el verano su comida, ¿verdad? Para que cuando venga el tiempo del invierno ya no tenga que
que carecer, ¿verdad? Ni padecer por alimentos, sino que va a estar preparada. Van a estar preparadas. Todos estos animalitos, estos insectos, ¿verdad? Nos dan sabiduría a nosotros. Y la sabiduría, tanto como una sonrisa, dice que es la que abre más puertas que 1000 llaves. Porque si usted va con una sonrisa, se presenta, toca una puerta en una casa y está presentándose con una sonrisa, le van a abrir esa puerta, con gozo también. ¿Por qué? Porque si en ese hogar hay tristeza, pero usted se presenta con una sonrisa, usted va a abrir o va a permitir que esa puerta se le abra. Aleluya. Así es la sabiduría. También nosotros debemos de aprender a ser sabios, porque donde hay, dice la palabra de Dios, en la mayoría de consejeros, ahí hay sabiduría, ahí hay muchas cosas sanas que pueden suceder, ¿verdad? Cuando hay debilidad en el consejo, viene la fortaleza. Cuando viene el consejo de parte de Dios, tú te fortaleces. Entonces, estos insectos nos enseñan a nosotros sabiduría, ¿verdad? Y muchas de las cosas negativas que suceden en nuestra vida es el producto, o sea, el resultado de nuestras malas decisiones. Por eso nosotros sabemos que es importante tener sabiduría en todo. O sea, si no tenemos, dice la palabra de Dios que si estamos faltos de sabiduría, tenemos que pedirle a Dios, porque Él es grande en misericordia y Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Si Él sabe que nosotros estamos faltos de sabiduría, Él nos va a llenar a nosotros, nos va a traer esa sabiduría de lo alto. Aleluya. Entonces, muchas veces para hablar nosotros tenemos que tener la sabiduría. ¿Por qué? Porque debemos de pensar antes, ¿verdad? Tener prudencia, hacernos nosotros cautos para hablar y apartar nuestros labios del mal, ¿verdad? Y nuestros labios del engaño, porque ahí, conforme a nosotros nos expresemos delante de las otras personas que nos escuchan, de eso nosotros vamos a recibir. ¿Por qué? Porque es muy claro que cuando nosotros vamos regando la semilla en cualquier lugar, con cualquier persona, ellos van a captar, van a recibir lo bueno y lo malo. Y si nosotros sembramos bueno, vamos a recibir bueno. Claro que no lo vamos a recibir de la misma persona, pero si sembramos mal, eso mismo vamos a cosechar. Entonces debemos de ser prudentes, debemos de ser muy precavidos en nuestra manera de expresarnos hacia las otras personas y ser sabios, como esa hormiga, ¿verdad? Dice que esa segunda característica, la segunda característica es de que son sabias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice: mira sus caminos y sé sabio. ¿Qué aprendemos nosotros de los caminos de la hormiga? Si los caminos de la hormiga no los podemos ver nosotros, ¿verdad? Pero podemos saber, conforme al estudio que nosotros vayamos teniendo con respecto a estos insectos, nosotros podemos llegar a entender cuál es el camino de la hormiga o qué es lo que hacen las hormigas. Entonces, ellas trabajan, ellas no se cansan, son incansables, ¿verdad? Según los estudios dicen que trabajan 3 horas y media y descansan media hora, o sea, descansan media hora de cada 4 horas. El resultado son 3 horas y media de trabajo y media hora de descanso. No así nosotros, que trabajamos un ratito y descansamos mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos grandes en estatura, en tamaño tal vez, pero nos cansamos. En cambio, este insecto tan diminuto, ¿verdad? Este insecto dice que no se cansa, es incansable y tienen sabiduría. Así que nosotros debemos de trabajar, porque así como Jesús dijo: mientras que el día está, dice, yo tengo que trabajar, porque en la noche nadie trabaja. Así que si nosotros queremos aprender a ser sabios, tenemos que ir a la hormiga, y aprender de ellas, porque ellas nos dan un ejemplo en unidad, en servicio, en trabajo, en orden, porque son muy ordenadas, en organización, porque son muy organizadas. Ellas no están en desacuerdo como nosotros de humanos, ¿verdad? Ellas se organizan porque dice que es un ejército bien organizado. Así que nosotros debemos de ser sabios, debemos de aprender de estos insectos,
tan pequeños, pero ejemplares para nosotros con respecto a la palabra de Dios. Y que Dios te bendiga, y continuaremos con la siguiente parte de este estudio. Aleluya.